Capítulo 4. La antorcha de la salvación. Por amor a Sión no callaré, y por amor a Jerusalén no descansaré, hasta que salga como resplandor su justicia, y su salvación se encienda como una antorcha. Isaías. El primer espectáculo que se ofrece al viajero que llega a América por barco es la famosa Estatua de la Libertad que se levanta en el puerto de Nueva York. Es una estatua gigante, regalada por Francia, representando una figura de mujer que alza en su mano derecha una gran antorcha. Esa antorcha simbólica ha sido la salvación para miles de migrantes que han acudido a América en busca de fortuna. El profeta Isaías, cuando grita la angustia misionera que lleva dentro, compara la salvación a una antorcha, pero aquí en la Biblia, la salvación no es el bienestar material, sino la reconciliación del hombre con Dios. Y la antorcha no representa, como en la figura neoyorquina, a una libertad en decadencia, sino el fuego purificador de Dios transformando los sentimientos del hombre. El grito misionero de Isaías, su determinación de no callar, el deseo de encender la antorcha de la salvación, tenía su origen ajustándonos al versículo que nos sirve como texto en el amor a Jerusalén, la ciudad santa, el amor a Sión, el monte santo sobre el que la ciudad estaba edificada. La relación que existe entre la antorcha y la altura no es casual. En el Nuevo Testamento se representa la salvación en forma de luz. Esta luz fue dada por Cristo a sus servidores, pero fue dada para ser alzada, para que iluminara al que vive en tinieblas, para que guiara al extraviado, para que llevara un poco de calor al frío espiritual. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una lámpara y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Papini hace notar que los montes en la Biblia están íntimamente relacionados con la presencia divina y la salvación del pecador. En el monte Ararat se detuvo el arca de todos cuantos en ella estaban fueron salvados del diluvio. En el monte Sinaí habló Dios a Moisés y le entregó las tablas de la ley con los 10 mandamientos. En el monte Carmelo se manifestó Dios por fuego, respondiendo a la oración de Elías. En el monte de Sión edificó Salomón el primer templo que Dios mismo consagró con su presencia. En el monte de la tentación, Cristo derrotó al enemigo de nuestras almas. En el monte Tabor, Cristo fue glorificado con aquella gloria que tenía antes de su encarnación. En el monte de las bienaventuranzas, Cristo trazó las leyes del reino que había venido a inaugurar. En el monte de los olivos, Cristo se preparó para la entrega final en favor del hombre, y en el monte Moria se consumó definitivamente la salvación del pecador. Las alturas nos ponen en más cercano contacto con Dios. Alzaré mis ojos a los montes, dice el salmista. La conquista de los montes está reservada a los espíritus fuertes. Los montes, escribe Papini, rechazan a los débiles y a los blandos, a los tibios y a los pusilánimes. Acogen solamente a los puros y a los animosos, y les premian con la borrachera de lo inmenso y con el éxtasis divinizador. El servidor de Dios ha de mirar siempre hacia las alturas, porque la antorcha de la salvación ha de ser vista de todos. Se me ha pedido que incluya un capítulo sobre las nuevas naciones en esta serie de conferencias. Si por naciones nuevas entendemos a los países que han alcanzado su plena autonomía administrativa y su total independencia política, hay que tener en cuenta a 2 continentes distantes entre sí: América y África. El siglo XIX dio a las nuevas naciones el continente americano y el siglo XX ha hecho lo mismo en África. En América, por ejemplo, los países independientes son Argentina, 1814, Brasil, 1891, Bolivia, 1821, Costa Rica, 1821, Cuba,
1909. Colombia, 1831, Chile, 1818, El Salvador, 1823, Ecuador, 1820, Guatemala, 1821, Guayanas, 1831, Honduras, 1823, Haití, 1850, México, 1821, Nicaragua, 1823, Panamá, 1821, Perú, 1823, Paraguay, 1813, República Dominicana, 1821, Venezuela, 1811, Uruguay, 1828. Estos países arrojan una población total que pasa de los 300 millones de habitantes. De ellos, la Iglesia Católica dice que el 90% son católicos. Lo que quiere decir naturalmente es que el 90% ha sido bautizado al nacer, pero esto no significa que sean católicos practicantes. Hay una crisis espiritual. Autores católicos y no católicos que han analizado la situación religiosa de la América Latina están de acuerdo en señalar que primero hay una gran crisis espiritual. Las masas se alejan de la iglesia. Segundo, hay una profunda ignorancia sobre las verdades fundamentales del cristianismo como consecuencia del desconocimiento bíblico. Y tercero, hay una gran superstición religiosa que se ve manifestada en prácticas paganas y en el aumento del espiritismo. Pero hay un importante documento, reflejo del descontento que sienten las masas de la América Latina hacia la Iglesia Católica. Es el documento publicado por un grupo de sacerdotes chilenos tras la visita del Papa a Colombia. El documento fue fechado en Santiago de Chile el 11 de agosto de 1968. Los autores del documento, sacerdotes y laicos, ocuparon la Catedral de Santiago de Chile en señal de protesta por las condiciones religiosas y sociales del pueblo chileno. En el informe, demasiado amplio para ser reproducido íntegramente aquí, decían, entre otras cosas, las siguientes. Un gran número de hombres sinceros se alejan de la iglesia por falta de fe en nosotros. La voluntad real de la iglesia de ayudar a la liberación de los oprimidos no se manifiesta en la magnificencia de un congreso eucarístico. El Cristo no tiene necesidad de muchedumbre que cantan en las calles y aclaman a su representante, ni de millares de velas, ni de espléndidos altares. El Cristo presente en el pueblo tiene necesidad de la acción de aquellos que creen en Él, de una acción decisiva, eficaz y generosa para cambiar las condiciones de vida de las masas latinoamericanas explotadas, algunas veces por los cristianos mismos. Estas condiciones religiosas de la América Latina requieren una acción evangelizadora, inteligentemente coordinada, preparada con un generoso espíritu de ayuda y llevada a cabo con valentía. Permítanme, una vez más, hacer la lista de los países independientes, pero ahora de África. Argelia, 1962, África del Sur, 1910, Alto Volta, 1960, Burundi, 1962, Botsuana, 1966, Chad, 1960, Costa de Marfil, 1960, Camerún, 1960, Congo, 1960, Dahomey, 1960, Etiopía, 1941, Ghana, 1957, Guinea, 1958, Gabón, 1960, Gambia, 1965, Kenia, 1963, Liberia, 1847, Libia, 1951, Lesoto, 1966, Marruecos, 1956, Mauritania, 1960, Mali, 1960, Malawi, 1964, Níger, 1960, Nigeria, 1960, República Árabe Unida, 1922, República Centroafricana, 1960, República Democrática del Congo, 1960, República Unida de Tanzania, 1961, República Ecuatorial de Guinea, 1968, Ruanda, 1962, Sudán, 1956, Suazilandia, 1968, Somalia, 1960, Senegal, 1960, Sierra Leona, 1961,
Túnez 1956, Togo 1960, Uganda 1962, Zambia 1964. Pero ¿cuál es de estas naciones su situación religiosa? El Islam se está convirtiendo en la religión predominante en África. Los países árabes practican casi en su totalidad la religión de Mahoma. Otros que han dejado de ser árabes, como Turquía, siguen siendo islámicos de religión, como lo son también algunas naciones enclavadas en Asia, tales como Pakistán, Indonesia, etc. Por lo que respecta a África Negra, el Islam está haciendo progresos infinitamente superiores a los del cristianismo. Nigeria, con sus 60 millones de habitantes, tiene un 64% de población maometana en el norte del país. Senegal y Níger cuenta con un 75% maometanos y en Madagascar llegan ya al 25% de la población. La religión católica y las denominaciones protestantes han conseguido establecer núcleos de convertidos en todo el África, algunos de ellos de importancia, pero todavía existen en todo el continente del norte a sur y de este a oeste grandes masas de africanos que practican ritos paganos, que creen en una clase de espíritus personales que rigen el mundo y que viven bajo la influencia del hechicero o jefe de tribu. Hay grandes regiones en este continente de 300 millones de habitantes perdidos entre los 30 millones de kilómetros cuadrados que forman el África, que aún no han sido penetrados ni por los misioneros maometanos, ni tampoco por los cristianos. ¿Y los portadores de la antorcha? En el plan general de esta conferencia se me ha pedido que diga quiénes deben llevar la antorcha de la salvación de Cristo a estas nuevas naciones. Es decir, quiénes deben ir a estos necesitados campos misioneros y quiénes no. Yo no soy quien para opinar en cuestiones de esta índole. La llamada al servicio de Dios es absolutamente personal. Es Dios quien debe prohibir a unos y alentar a otros en la empresa misionera. Lo que yo puedo hacer, lo que voy a hacer, es señalar algunas de las condiciones que deben tener muy en cuenta los que deseen trabajar para Dios en favor de las almas y estas nuevas naciones. Deben huir de la burocratización. Tanto en América como en África se ha predicado mucho a Cristo, pero se ha hecho a través de organizaciones con complicados montajes administrativos. Ir al campo misionero con la antorcha de la salvación no significa trasladar el despacho de la iglesia local a un país extraño. El hombre es un ser de carne, alma, sangre y huesos. No es un número de teléfono ni una ficha de cartón. Evangelizar no es montar una oficina, alquilar los servicios de una secretaria, comprar máquinas de escribir, máquinas multiplicadoras de cartas, máquinas de sacar fotografías y dedicarse a una labor puramente burocrática, yendo del despacho al correo y del correo al despacho. Hay misioneros que llegan al campo de labor con una gran cantidad de direcciones de amigos, de personas que oran y se pasan el tiempo enviándoles cartas, rellenando los libros de contabilidad y vigilando la cuenta bancaria. Hombres con esta forma de pensar nada podrán hacer en el campo misionero. El hombre no es una máquina, es un ser humano, y burocratizar las relaciones sociales es contribuir a su alejamiento. Pero además deben tomar al hombre como fin. El misionero se encuentra hoy con una serie de prejuicios por parte de aquellos que intentan convertir a Cristo, que de principio no se explica, pero tienen una causa justificada. Tanto el africano como el latinoamericano están acostumbrados a la presencia de misioneros denominacionales en sus respectivas localidades. Estos misioneros en muchos casos no han mirado al negro, al blanco, al mestizo como un fin de su ministerio cristiano, sino como simple medio para subsistir en un país extraño. No se interesan mucho por el número de congregados ni por el nivel espiritual de las reuniones. Todo cuanto pretenden es que aparezcan en las fotografías, cuanto más, mejor, y lo más desarrapado posible, para que la compasión sea mayor en las personas que van a recibir las fotografías.
Hay cristianos nacionales que tienen verdadero pánico a las cámaras fotográficas porque ya conocen el objetivo y el destino de esas fotos. El misionero no debe convertir su vocación en una profesión. El carpintero puede y debe vivir de la madera y el alfarero del barro, pero el misionero no ha de usar al hombre, como su medio de vida. El hombre debe ser siempre el fin de su apostolado, nunca el medio para su trabajo. Debe comunicarse con el hombre. En octubre de 1968 despedí en el aeropuerto a Douala, en el Camerún, a 2 misioneros que iban a una ciudad distante 150 kilómetros. Habíamos estado juntos en la Guinea Ecuatorial. Les pregunté cómo iban a trasladarse hasta Kumba, la ciudad donde vivían, y me dijeron que en coche de alquiler. Coches que por lo general van cargados de negros y que suelen parar cada 4 o 5 kilómetros para dejar a unos pasajeros y coger a otros. Esa es la mejor manera de trabajar en el campo misionero, relacionándose con el elemento nacional, teniendo contacto con los nativos. Las comunicaciones modernas hacen difícil el contacto humano en nuestros días. Cuando el hombre del Nuevo Testamento salía de su casa para adorar a Dios, tenía que caminar entre el grupo de gente. Tropezaba con unos y con otros, sentía en su cuerpo y en su alma el calor de la presencia humana. Hoy nos metemos en nuestros coches, nos acomodamos tranquilamente en el asiento del avión y nos encerramos en nuestros hogares confortables. Tenemos muy poco contacto con el elemento humano. Cristo es en este sentido el mejor ejemplo que tenemos. Los 3 años de ministerio público fueron un continuo relacionarse con el elemento humano. Alimentaba a multitudes hambrientas, caminaba entre apretadas filas de enfermos, se abría paso entre madres que le aclamaban con sus hijos en brazos, levantaba a los cojos, se acercaba a los leprosos, ponía sus manos sobre los ciegos, sanaba a los atormentados de espíritu, recorría las aldeas, penetraba en los pueblos, andaba los caminos, navegaba los lagos y mares, siempre entre hombres. El contacto personal, el acercamiento humano ha sido y será siempre un medio eficaz para convertir a las almas a Dios. Pero además debe haber comprensión por los problemas humanos. Para un misionero europeo o norteamericano, acostumbrado a un sistema de vida diferente, le resulta difícil comprender la psicología de las masas en países de África o de la América Latina, y mucho más difícil le resulta aclimatarse a su nivel de vida. El misionero que se instala en estos países y vive en ellos como lo haría en su ciudad natal, levanta inmediatamente una barrera entre él y las personas que intentan ganarse para Cristo. El problema no es fácil y yo siento tener que tratarlo con tanta ligereza. El matrimonio que sale al campo de misión está acostumbrado a una serie de comodidades que son normales en su país y que resultan hasta imprescindibles. Desde el punto de vista puramente humano, ya resulta un sacrificio abandonar el hogar para vivir en tierra extraña, entre gente cuya cultura e idioma desconocen, en un clima que muchas veces les perjudica. Piensa que ya ha renunciado lo suficiente como para no tener que prescindir también de una forma de vida a la que ellos y sus hijos están acostumbrados desde la cuna. Pero esa forma de vida choca a los nativos, que la consideran excesiva, porque ellos han conocido otra muy distinta. Inmediatamente surgen las críticas, empiezan las murmuraciones y los misioneros se desaniman y van cobrando animosidad contra los nacionales porque dicen que estos no les comprenden. La incomprensión es mutua. El nacional no entiende por qué el misionero ha de vivir como lo hace y el misionero se extraña de que su forma de vida provoque escándalo en el nacional. Puestas así las cosas, toca al misionero comprender estos y otros problemas humanos que surgen en su forzoso contacto con las naciones. Puesto que estos han de ser ayudados y él está allí para ayudar, es a él a quien corresponde renunciar a lo que para otros resulta incomprensible, insostenible y hasta escandaloso. Quienes no estén dispuestos a esta renuncia y a la comprensión de problemas semejantes, deben quedarse en casa, porque su ministerio perjudicará en lugar de beneficiar.
Pablo quería hacerse a todos para ganar a Cristo, y este debe ser el sentir de todo servidor de Dios en nuestros días. Debe además haber preocupación social. El misionero normalmente, no necesariamente, ejerce su trabajo en países subdesarrollados con una economía muy débil y con un nivel de vida realmente bajo. Él no está allí para dar solución a los problemas económicos, porque entonces cada misionero necesitaría el Banco Mundial. Su interés principal es la salvación del alma. Esto es verdad, pero al mismo tiempo debe sentir preocupación por los problemas del cuerpo. Cristo se hizo hombre para poder ayudar mejor al hombre, aunque la más importante tarea debe realizarla el misionero en la naturaleza espiritual del individuo, ni puede ni debe olvidar su naturaleza humana. He leído que el comunismo ha triunfado en algunos países distribuyendo pan e ideología. La gente con hambre toma el pan sin mirar el color de la mano que se le ofrece, pero juntamente con el pan se les daban folletos, libros, instrucciones acerca del partido. Hay misioneros que no quieren ni oír hablar de estos problemas. Dicen que ellos no están allí para eso, que nunca podrían cubrir todas las necesidades materiales de las personas con quienes tienen contacto. Llevan razón, pero tampoco Dios espera que sus servidores solucionemos sin medios los problemas sociales. Lo que sí espera es que hagamos lo que esté a nuestro alcance. Es inútil buscar un apoyo determinado en los evangelios, porque los 4 primeros libros del Nuevo Testamento nos hablan en casi todas sus páginas de las preocupaciones que Jesús sentía por los pobres, por los enfermos, por los mendigos, por todos los desheredados de la vida. Cumplimos lo mejor que podemos el mensaje de la Gran Comisión y nos esforzamos en anunciar la nueva de salvación, pero olvidamos aquella otra orden de Cristo cuando, mirando a la multitud hambrienta, dijo a los discípulos: «Dadle vosotros de comer». Este versículo lo usamos con frecuencia para hablar del hambre espiritual de las masas pobres, y podemos hacerlo sin violentar el sentido del texto, pero aquí se habla del hombre del cuerpo, no del espíritu, del estómago, no del alma. Los misioneros deben ayudar a resolver estos problemas sociales a la medida de sus capacidades. Fundar iglesias debe ser lo primero, pero junto a esas iglesias deben surgir hospitales para curar a los enfermos del cuerpo, escuelas para combatir la ignorancia intelectual, asilos donde atender a los ancianos, orfelinatos para cuidar a los niños, centros donde los hambrientos puedan calmar el hambre. Todo misionero debe sentir primeramente una preocupación espiritual, pero a ella ha de ir unida la inquietud social que hoy siente la gran mayoría de las nuevas naciones. Hablemos ahora de los métodos de trabajo. No se pueden señalar unos métodos únicos de trabajo en el campo misionero. Los hombres que hayan de ir con la antorcha de la salvación a las nuevas naciones habrán de acoplarse a las circunstancias psicológicas de cada país, a sus peculiaridades humanas, a su forma característica de vida, etc. Siempre que se habla de métodos misioneros se cubre al Nuevo Testamento en busca de argumentos, y ello es natural porque la evangelización o cristianización del mundo es tarea de la Iglesia, no del pueblo de Israel. Los profetas en su mayor parte ejercían el ministerio religioso entre sus propios compatriotas. A los apóstoles, en cambio, se les dio la orden de ir por todo el mundo, anunciando el evangelio a toda criatura. Ellos lo hicieron, y cuando se estudian los métodos misioneros es lógico que se quiera aprender de sus propias experiencias. Aunque yo creo que el método único o casi único que usaron los apóstoles fue el contacto personal, este método naturalmente tiene una variedad de matices que han sido estudiados y expuestos en innumerables ocasiones. En cambio, no se ha hablado tanto de los métodos proféticos. Los profetas del Antiguo Testamento tenían también una antorcha que levantar y un mensaje que comunicar. Aunque ni era la antorcha de la salvación ni tampoco el mensaje cristiano, su trabajo exigía una técnica, una ciencia psicológica que ellos usaron con provecho y de la que nosotros podemos aprender mucho. Eran llamados por Dios. Esto no es un método, pero sí una necesidad absoluta e indispensable. Fue el mismo Dios quien dijo a Isaías: «Anda y di a este pueblo». A Jeremías: «A todo lo que te envíe irás tú».
y dirás todo lo que te mande. Ezequiel, en el 5.º año de la deportación del rey Joaquín, a los 5 días del mes, vino palabra de Jehová al sacerdote Ezequiel, hijo de Buzi, en la tierra de los caldeos junto al río Quebar. Me dijo: Hijo de hombre, ponte sobre tus pies y hablaré contigo. El misionero debe ser un hombre llamado por Dios para un ministerio especial. Si no ha sentido la llamada, si ha ido porque su iglesia o su denominación lo ha enviado o porque le guste la aventura misionera, fracasará, no resistirá. Pero también Dios podía más que ellos. Muchos de los profetas se resistían al llamamiento divino. No todos intentaron huir de Dios, como Jonás, pero sí que argumentaron con Dios para no ir donde eran enviados. Tenemos la queja patética de Jeremías, su deseo de renunciar al llamamiento profético y su rendimiento final. Me sedujiste, oh Jehová, y fui seducido. Más fuerte fuiste tú que yo, y me venciste. Cada día he sido escarnecido, cada cual se burla de mí. Porque cuantas veces hablo, doy voces, grito, violencia y destrucción, porque la palabra de Jehová me ha sido para afrenta y escarnio cada día. Y dije: no me acordaré más de él, ni hablaré más en su nombre. No obstante, había en mi corazón como un fuego ardiente metido en mis huesos. Traté de sufrirlo y no pude. Amós es del mismo parecer. Si el león ruge, ¿quién no temerá? Si habla Jehová el Señor, ¿quién no profetizará? Si Dios llama a la resistencia, es inútil. No hay más remedio que ir. Él es el más fuerte, sabe más que nosotros. Además, los profetas se consideraban portavoces de Dios. Los profetas no hablaban de sí mismos, ellos tenían en los labios un continuo "así dice Jehová". Se consideraban portavoces de Dios, intérpretes de la voluntad divina. En el llamamiento de Moisés se especifica con toda claridad este aspecto de la vocación profética, que debe condicionar también la llamada al servicio misionero en nuestros días. Entonces Moisés respondió a Dios: ¿quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Y él respondió: ve, porque yo estaré contigo, y esto te será por señal de que yo te he enviado. Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, serviréis a Dios sobre este monte. Dijo Moisés a Dios: he aquí que llego yo a los hijos de Israel, y les digo: el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren: ¿cuál es tu nombre?, ¿qué le responderé? Y respondió Dios a Moisés: yo soy el que soy. Y dijo: así dirás a los hijos de Israel: yo soy, me envió a vosotros. Además dijo Dios a Moisés: así dirás a los hijos de Israel: Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob, me ha enviado a vosotros. Este es mi nombre para siempre. Con él se me recordará por todos los siglos. El misionero debe ser solo eso: un repetidor de las palabras divinas, un traductor de la voluntad de Dios para el pueblo. También los profetas no iban más allá de lo permitido. La gran confusión doctrinal dentro del cristianismo hoy se debe a que los pastores, sacerdotes, predicadores y misioneros hablan donde Dios calla. El misionero ha de ser un intérprete de la voluntad de Dios, pero no ha de ir más allá. Hay cosas en Dios y en su palabra cuyo conocimiento nos está vedado, y el querer interpretarlas creamos la confusión. Al querer interpretarlas, creamos la confusión en derredor nuestro. La ley divina dice: las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Cuando murió el hijo de la Sunamita, el profeta Eliseo reconoció humildemente que ignoraba la causa por la cual la madre sufría. Luego que llegó a donde estaba el varón de Dios en el monte, se asió a sus pies, y se acercó Giezi para quitarla. Pero el varón de Dios le dijo: déjala,
porque su alma está en amargura y Jehová me ha encubierto el motivo y no me lo ha revelado. No hemos de querer hallar una explicación para cada versículo o palabra de la Biblia, porque al hacerlo puede que contribuyamos a condenar a las almas en lugar de salvarlas. Los profetas no temían al ridículo. Y esta es la otra parte. Los profetas de Dios eran hombres que no temían al ridículo simplemente porque tenían plena conciencia de la misión que habían recibido. A Isaías se le ordenó que caminara desnudo por las calles. En aquel tiempo habló Jehová por medio de Isaías, hijo de Amós, diciendo: Ve y quita el cilicio de tus lomos y descalza las sandalias de tus pies. Y lo hizo así, andando desnudo y descalzo. A Jeremías le fue dicho que se echara un yugo al cuello. En el principio del reinado de Joaquim, hijo de Josías, rey de Judá, vino esta palabra de Jehová a Jeremías, diciendo: Jehová me ha dicho así: hazte coyundas y yugos y ponlos sobre tu cuello. Entonces el profeta Ananías quitó el yugo del cuello del profeta Jeremías y lo quebró. Eran órdenes extrañas, aparentemente ridículas, pero Dios tenía un propósito en ellas y los profetas obedecieron con docilidad. Pedro no comprendió al principio el significado del lienzo que bajaba del cielo conteniendo animales inmundos, ni mucho menos la extraña orden de matar y comer, pero lo entendió luego y glorificó por ello a Dios en presencia de la iglesia. Viniendo de Dios, ninguna orden ha de parecer ridícula a quienes le sirven en el campo misionero. Los profetas además dirigían su mensaje a la conciencia del individuo. Empleaban para ello un lenguaje claro, sin ambigüedades, directo. Había que estar con Dios o sin Dios, pero no claudicando entre ambas actitudes. Casi al final de su ministerio, antes de acabar su carrera, Moisés se enfrenta al pueblo de Israel y le dice: a los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida, para que vivas tú y tu descendencia, amando a Jehová tu Dios, atendiendo a su voz y siguiéndole a Él, porque Él es vida para ti y prolongación de tus días, a fin de que habites sobre la tierra que juró Jehová a tus padres, a Abraham, Isaac y Jacob, que les habría de dar. Elías, desafiando a quienes querían seguir con Jehová sin dejar a Baal, les grita: ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. El misionero debe hablar con la suficiente energía como para provocar reacción en los tímidos, en los débiles, en los cobardes espirituales. Hemos llegado a los tiempos de que hablaba Pablo, cuando la conciencia humana estaría cauterizada, y para despertarla hay que ser amorosos en la obra, pero enérgicos y valientes en la palabra. Los profetas además denunciaban las prácticas religiosas falsas. El primer capítulo de Isaías contiene un valiente discurso contra los que practicaban la religión de forma inaceptable para Dios. Príncipes de Sodoma, oíd la palabra de Jehová, escuchad la ley de nuestro Dios, pueblo de Gomorra. ¿Para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? Hastiado estoy de holocaustos, de carneros y de cebo de animales gordos. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. ¿Quién demanda esto de vuestras manos? Cuando venís a presentaros delante de mí para hollar mis atrios, no me traigáis más vana ofrenda. El incienso me es abominación, la luna nueva y el día de reposo, el convocar asambleas, no lo puedo sufrir. Son iniquidad vuestras fiestas solemnes, vuestras lunas nuevas y vuestras fiestas solemnes las tienen aborrecidas mi alma. Me son gravosas, cansado estoy de soportarlas. Cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multipliquéis la oración, yo no oiré. Llenas están de sangre vuestras manos. Cuando los primeros misioneros protestantes llegaron a Nigeria tras la ocupación del país por Inglaterra,
decidieron respetar la religión maometana que imperaba en el norte del país y se dedicaron a trabajar principalmente entre quienes no practicaban religión alguna. Lo hicieron así por mandato del gobierno inglés. Esta equivocada táctica misionera es la que ha dado origen al odio religioso que existe hoy entre nigerianos del norte y nigerianos del sur. En nuestros tiempos de ecumenismo no se quiere denunciar la falsedad religiosa por no herir la conciencia del individuo. Se le deja que continúe con sus prácticas, aunque sean equivocadas. El resultado es que en nombre de la conciencia y en nombre del respeto se están condenando almas al infierno, porque se las deja que crean lo que quieran y practiquen lo que les plazca, aunque sea contrario a la voluntad divina. El misionero debe ser enérgico, valiente y decidido al denunciar los dogmas y las prácticas de las falsas religiones. Por respeto al hombre no se puede traicionar a Dios. Los profetas gritaban contra la hipocresía religiosa. Se debe denunciar lo que haya de falso en otros sistemas religiosos, pero no se ha de transigir con la hipocresía en la religión propia ni consentirla. Los profetas del Antiguo Testamento se mostraban tan enérgicos en lo uno como en lo otro. Jeremías, enfrentándose con los hebreos que se creían más piadosos, les dice: palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo: ponte a la puerta de la casa de Jehová y proclama allí esta palabra, y di: oíd palabra de Jehová todo Judá, los que entráis por esta puerta para adorar a Jehová. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: mejorad vuestros caminos y vuestras obras, y os haré morar en este lugar. No fiéis en palabra de mentira, diciendo: templo de Jehová, templo de Jehová, templo de Jehová es este. Pero si mejorareis cumplidamente vuestros caminos y vuestras obras, si con verdad hiciereis justicia entre los hombres y su prójimo, y no oprimiereis al extranjero, al huérfano y a la viuda, ni en este lugar derramareis sangre inocente, ni anduviereis en pos de dioses ajenos para mal vuestro, os haré morar en este lugar, en la tierra que di a vuestros padres, para siempre. Hay una mala tendencia a creernos mejores que los demás simplemente porque no creemos lo que ellos creen ni adoramos como ellos adoran. Pero en nuestro interior somos tan fariseos como los que colaban el mosquito y se tragaban el camello. Ningún servidor de Dios debe permitir esto. Los profetas además llamaban al arrepentimiento. Las llamadas al arrepentimiento en el Antiguo Testamento tenían carácter nacional, eran distintas a las del Nuevo Testamento, más personales y dirigidas al alma del individuo para que reconociera su pecado ante Dios. Con todo, cumplían una importante función y los profetas no las descuidaban. Isaías es uno de los más claros en este tema. Lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos. Dejad de hacer lo malo, aprended a hacer el bien. Buscad el juicio, restituid al agraviado, haced justicia al huérfano, amparad a la viuda. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Ezequiel también reclama la vuelta al pueblo de Dios. Diles: vivo yo, dice Jehová, que no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su camino y que viva. Volveos, volveos de vuestros malos caminos. ¿Por qué moriréis, oh casa de Israel? Siguen siendo verdaderas las palabras de Cristo cuando dijo que todos los que no se arrepientan perecerán sin remisión y sin excepción. La llamada fuerte, la llamada continua al arrepentimiento del pecador y a la reconciliación con Dios, por mucho que esto suene a conservadurismo, debe ser el nervio central de toda predicación cristiana. Además, los profetas llamaban a la reconciliación con Dios.
El método profético era, como se ha visto, eternamente emocional. El mensaje del profeta iba dirigido sin rodeos al corazón del hombre, a sus sentimientos, a todas sus emociones. Era un mensaje claro, enérgico, definido. Buscaba el arrepentimiento del pueblo y su reconciliación con Dios. Isaías, en su sublime capítulo 55, dice: A todos los sedientos, venid a las aguas, y a los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Venid, comprad sin dinero y sin precio vino y leche. ¿Por qué gastáis el dinero en lo que no es pan, y vuestro trabajo en lo que no sacia? Oídme atentamente y comed del bien, y se deleitará vuestra alma con grosura. Inclinad vuestro oído y venid a mí. Oíd y vivirá vuestra alma, y haré con vosotros pacto eterno, las misericordias firmes a David. Buscad a Jehová mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Job, desde su atalaya antigua, muestra confianza en la eficacia de este mensaje. Si tuviese cerca de él algún elocuente mediador muy escogido, que anuncie al hombre su deber, que le diga que Dios tuvo de él misericordia, que lo libró de descender al sepulcro, que halló redención, su carne será más tierna que la del niño, volverá a los días de su juventud, orará a Dios, y éste le amará, y verá su faz con júbilo, y restaurará al hombre su justicia. Él mira sobre los hombres, y al que dijere, pequé, y pervertí lo recto, y no me he aprovechado, Dios redimirá su alma, para que no pase al sepulcro, y su vida se verá en luz. La antorcha de la salvación sigue encendida. Desde el monte de nuestra fe debe alumbrar a las nuevas naciones, convirtiéndolas a Cristo por medio de nuestro mensaje fiel, claro y directo. Debe hacerlo pronto, antes que sea tarde para todos. Debe hacerlo enseguida, porque hemos esperado demasiado. El salmista dice: tiempo es de actuar, oh Jehová, porque han invalidado tu ley. El mundo y Dios están necesitados de hombres que respondan a la llamada divina, diciendo con el profeta: heme aquí, envíame a mí.